Me llamo Mateo Ramírez y hace 6 años morí para mi familia. Desaparecí sin despedirme. Era necesario en aquel momento. Mi esposa Elena tiene 39 años y ahora en su dedo brilla un anillo de compromiso de otro hombre. Nuestra hija Sara tiene 16 y me considerará un traidor cuando descubra que estuve vivo todo este tiempo. Y mi suegro, el sheriff Robert Bobby Hunter, se está muriendo de cáncer y desesperadamente intenta resolver su. La vieja camioneta, alquilada en el pueblo vecino, asciende por la conocida colina desde donde se ve Mill Creek, el pueblito donde crecí, me casé y que abandoné sin mirar atrás. Detengo el vehículo y respiro profundamente el aire húmedo de la mañana, impregnado con el aroma de pinos y de la lejana fábrica de papel. Nada ha cambiado y a la vez todo es diferente. Inconscientemente, froto con el pulgar el tatuaje en la parte interior de mi muñeca, los nombres de Elena y Sara, tatuados en delicada caligrafía, mi esposa e hija. La cicatriz en mi palma, recuerdo de mi última misión, cruza el nombre de mi esposa, como intentando tacharlo. Tengo muchas cicatrices, pero esta es la más dolorosa. Mill Creek despierta, las luces se encienden en las ventanas de las casas. Arranco nuevamente la camioneta bajo la colina y me dirijo directamente al hospital del pueblo, un triste edificio de 2 pisos de ladrillo rojo, donde nací hace 39 años, y donde ahora mi suegro está muriendo. La enfermera en la entrada, una joven con una placa que dice Kerry, levanta la mirada hacia mí. Vengo a ver al sheriff Hunter, digo, y mi voz suena extraña, demasiado grave y ronca después de tanto silencio. ¿Es usted familiar? Pregunta con duda, examinando mis jeans gastados y mi chaqueta de cuero desgastada. Soy su yerno. Oh, en sus ojos brilla la curiosidad. Usted es el esposo de Elena, pero... La miro con expresión severa y ella se interrumpe. Habitación 204, segundo piso, dice apresuradamente. Los pasillos del hospital huelen a desinfectante y enfermedad. Subo por las escaleras, sintiendo cómo duelen mis viejas cicatrices. Los hospitales me recuerdan a Kandahar y aquellas terribles 3 semanas en el hospital de campaña. Sacudo la cabeza para alejar los recuerdos. Habitación 204. La puerta está entreabierta y escucho el suave zumbido de los equipos de soporte vital. Bob yace en la cama, demacrado, envejecido, con la piel estirada sobre los pómulos como pergamino. Pero sus ojos son los mismos ojos azules penetrantes que siempre me hicieron sentir completamente transparente. Esos ojos se enfocan en mí y veo toda una gama de emociones sucediéndose. Incredulidad, ira, alivio y finalmente cansancio. Mateo, la voz de Bob es más débil de lo que esperaba, pero todavía se percibe la autoridad de alguien acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamiento. No puedo creer lo que ven mis ojos. O ya estoy en el otro mundo, eres tú. Me acerco y me siento en la silla de plástico junto a la cama. Hola, Bob. Te ves como el mismísimo diablo, observa, y aparecen arrugas en las comisuras de sus ojos, casi está sonriendo. Tú tampoco pareces listo para un concurso de belleza, respondo, y por un momento surge entre nosotros esa complicidad que existía antes. Levanta la mano con el catéter insertado en la vena y señala la jarra con agua. Sírveme un poco, tengo la garganta seca. Vierto agua en un vaso de plástico, se lo doy y lo ayudo a incorporarse. Mientras bebe a pequeños sorbos, noto cuán prominentes son sus clavículas bajo la bata del hospital. Bob intercepta mi mirada. Cáncer, dice simplemente, páncreas. Para cuando lo encontraron ya había metástasis. Me quitaron un trozo de intestino, pero eso es como intentar tapar una represa con una curita. ¿Qué dicen los médicos? Que soy un viejo duro y aguantaré un par de meses más, sonríe sin rastro de alegría, pero ambos sabemos que eso es pura palabrería. Siento cómo esta porquería me consume. Una semana, quizás 2. En su voz no hay miedo ni autocompasión, solo irritación, como si el cáncer fuera un ayudante incompetente que no cumple con sus obligaciones. Lo siento, Bob.
Déjalo, no es por eso que apareciste, ni para despedidas. Bob baja el vaso y me mira directamente. ¿Por qué has vuelto? La verdad, Mateo. Suspiro. Bob siempre supo ver a través de cualquier mentira. Durante los últimos 6 años todo lo que he hecho es abandonar cosas y huir a toda prisa, respondo. Volví porque tarde o temprano tenía que regresar, y especialmente cuando supe que tú, viejo, te estás yendo. Bob me mira con una larga mirada evaluadora, luego asiente. Bien, entonces escucha, tengo un caso sin resolver y quiero que lo completes tú. Me cuenta sobre una serie de desapariciones de trabajadores migrantes, la mayoría indocumentados. Nadie en el pueblo lo toma en serio. La policía estatal se desentiende, afirmando que los indocumentados simplemente huyeron, pero Bob sabe que algo no está bien. 12 personas en los últimos 8 meses, dice con voz ronca, no pueden simplemente haberse esfumado. Alguien está detrás de esto y estoy casi seguro de que sé quién. ¿Quién? Ayúdame a resolver esto, Mateo, dice Bob en lugar de responder. Es mi última deuda. Miro a este hombre, a quien una vez temí y respeté más que a nadie en el mundo, y asiento. Está bien, te ayudaré. Bob se recuesta sobre las almohadas, visiblemente agotado por nuestra conversación. Unos minutos pasan en silencio, interrumpidos solo por el pitido de los aparatos. Necesitas saber algo más, finalmente dice. Seguramente te preguntas qué ha pasado con tu familia. Elena está bien, maneja las finanzas en la empresa de Charles. Mi sobrino, lo recuerdas. Lo recuerdo, respondo, sintiendo algo frío apretándose en mi pecho. Charles Weber, mi mejor amigo en la juventud. El hombre que nunca pudo perdonarme que Elena me eligiera a mí y no a él. Van a casarse, continúa Bob observando atentamente mi reacción. Dentro de una semana es el compromiso. La parte oficial, con anillos y champán, todo el pueblo estará allí. Siento cómo se tensan mis puños y con un esfuerzo consciente logro aflojar los dedos. Ella tiene derecho a ser feliz, digo, y me sorprendo de lo sincero que suena. Lo tiene, concuerda Bob, pero ¿es feliz? Esa es la cuestión. Extiende la mano hacia la mesita de noche y saca un manojo de llaves. Te quedarás en mi casa por ahora. La casa está vacía, de todos modos no regresaré allí. Tomo las llaves, sintiendo su peso en mi palma, el peso de la responsabilidad que estoy asumiendo. Y esto también, Bob saca de debajo de la almohada una carpeta desgastada. Aquí está todo lo que recopilé sobre el caso. No es mucho, pero es un comienzo. Cuando me levanto para irme, Bob de repente agarra mi mano con una fuerza sorprendente para un moribundo. Ella todavía te ama, aunque no lo sepa, dice, y Sara merece conocer la verdad. ¿Qué verdad? ¿Por qué realmente te fuiste? ¿Qué te pasó durante estos años? Todo, escucha a este viejo, he aprendido algunas cosas en mi vida. Asiento comprendiendo que Bob tiene razón. Pero, ¿cómo explicarle a una niña de 16 años que su padre desapareció no porque no la amara, sino porque la amaba demasiado como para ponerla en peligro? ¿Cómo contarles la verdad sobre por qué desaparecí entonces? La casa de Elena, nuestra antigua casa, apenas ha cambiado, excepto que la cerca ahora es azul en lugar de blanca y las lilas han crecido tanto que casi cubren las ventanas. Estoy sentado en la camioneta al otro lado de la calle, reuniendo valor. A través del parabrisas veo cómo el autobús escolar se detiene al final de la calle y de él desciende una chica alta con una mochila. Casi contengo la respiración mientras camina por la acera. Sara, mi hija, se parece tanto a su madre, el mismo cabello castaño, la misma gracia en sus movimientos, pero la barbilla, la mía, obstinada, ligeramente prominente, y el hábito de cruzar los brazos sobre el pecho cuando está nerviosa también es mío. Salgo del auto y cruzo la calle. Mi corazón late como loco, tengo la boca seca. No es así como imaginaba este encuentro, repitiéndolo una y otra vez en mi mente durante noches de insomnio. Sara la llamo y mi garganta se tensa de nuevo.
Ella se detiene sin voltearse. Veo cómo se tensan sus hombros, cómo baja lentamente la mochila al suelo y solo entonces se da vuelta. Sus ojos, exactamente iguales a los de su madre, se ensanchan por el shock. En su rostro se refleja toda una tormenta de emociones, incredulidad, confusión, un destello de esperanza rápidamente reemplazado por frialdad. Dios mío, desapareciste hace 6 años, dice finalmente, y su voz suena completamente adulta. Para mí estás muerto. Recoge su mochila y se dirige casi corriendo hacia la casa. Sara espera. Doy un paso hacia ella, pero me detengo cuando la puerta principal se abre. En el umbral está Elena y el tiempo parece detenerse. Prácticamente no ha cambiado, los mismos expresivos ojos cafés, el mismo cabello castaño, ahora recogido en un elegante moño que la hace parecer una profesora de música. Solo las arrugas en las comisuras de sus ojos son más profundas, y entre sus cejas ha aparecido una línea vertical, huella de preocupación constante. Me mira como si viera un fantasma. Su mano se levanta hacia la garganta en un gesto involuntario de protección. En su dedo anular brilla un anillo con un diamante no demasiado grande, pero perfectamente adaptado a su mano. Charles siempre supo lo que les gusta a las mujeres. Mateo, su voz suena como un eco del pasado. Sara desaparece en la casa, cerrando la puerta de un golpe que hace temblar los cristales. Elena sigue de pie en el umbral sin moverse. Lentamente subo los escalones del porche, dispuesto a detenerme si me lo pide. No lo hace, en cambio retrocede dejándome entrar en la casa. El aroma de café recién hecho y repostería casera, mezclado con algo floral, su perfume me aturde con su familiaridad y cotidianeidad. Pasa, dice, y noto cómo tiemblan sus manos. La sala también ha cambiado poco, excepto que ahora en las paredes cuelgan nuevas fotografías, Sara en competencias de natación, Sara con vestido de graduación de la escuela primaria, Sara con Elena frente a alguna cascada. Y en ninguna de ellas estoy yo. Elena coloca 2 tazas de café sobre la mesa. Sus movimientos son mecánicos, como si actuara en piloto automático. Bob siempre insistía en que podrías volver, dice finalmente, pero yo no lo creía. Me enteré por conocidos que se está muriendo, respondo. Y viniste, después de 6 años, en su voz no hay acusación, solo cansancio. Tuve que desaparecer, Eli, digo. La última misión salió mal. Sabes que trabajaba para una empresa militar privada y hacía trabajos muy diversos. Y un día todo salió mal, y la gente para la que trabajaba tenían brazos largos y memoria corta. Me habrían encontrado y junto conmigo a ustedes. No podía arriesgarme a traer la muerte a quienes más quiero. Tenía que desaparecer sin explicaciones, manteniendo su tranquilidad. Tuve que elegir y tomé mi. Podrías habernos confiado la verdad, darnos alguna señal. Levanta los ojos y veo en ellos un dolor que no ha disminuido en 6 años. Merecíamos saber que estabas vivo. No respondo, ¿qué puedo decir? Tiene razón. Les traicioné con mi silencio, con mi ausencia. Pensé que los protegía, pero en realidad les causé aún más dolor. El timbre de la puerta interrumpe nuestra conversación y Elena se sobresalta como despertando de un sueño. Probablemente sea Charles, dice, prometió pasar después del trabajo. Por supuesto, ¿quién más podría ser? Abre la puerta y en el umbral aparece una figura alta en un impecable traje de negocios. Charles Weber siempre supo cómo causar una impresión. El cabello oscuro con canas en las sienes solo lo hace más atractivo y las arrugas en las comisuras de sus ojos le dan un aire distinguido. Parece un maldito senador de un cartel electoral. En sus manos tiene un ramo de rosas rojo oscuro, exactamente las que le gustan a Elena. Querida, se queda inmóvil al verme. Su rostro se deforma por un momento, pero rápidamente se controla. Mateo Ramírez, qué sorpresa. En su voz no hay ni una pizca de sinceridad. Abraza a Elena por la cintura con un gesto que parece a la vez protector y posesivo y me extiende la mano.
No esperaba verte, mi viejo hermano, especialmente en ese estado. Ya te habíamos dado por muerto, oficialmente estás desaparecido, ahora tenemos una nueva vida. Hola, Charlie, respondo estrechando su mano. Me alegra ver que sigues tan pendiente del estilo de los demás. Sonríe, pero la sonrisa no llega a sus ojos. Déjame adivinar, viniste a despedirte del tío Bob, triste historia. Pero es un luchador sin importar lo que digan los médicos. Si Bob es un verdadero luchador, estoy de acuerdo, y no se rendirá hasta terminar lo que comenzó. Charles levanta una ceja con curiosidad, pero decide no preguntar a qué me refiero. En su lugar se vuelve hacia Elena. Cariño, reservé una mesa en la Boyle para las 8. Espero que tú y Sara puedan acompañarme. Mira ostentosamente su reloj, tendrás tiempo de cambiarte. Elena parece desconcertada, su mirada va de mí a Charles. Por supuesto, dice finalmente, solo le avisaré a Sara. Maravilloso, Charles sonríe, pero sus ojos están fríos cuando me mira. Sería agradable invitarte también, Matt, pero me temo que esta es una cena familiar, y el código de vestimenta es estricto. Algunos trenes se van para siempre, espero que lo entiendas. Entiendo la indirecta y me levanto. Gracias por el café, Ellie, digo. Me estoy quedando en casa de Bob por si quieres hablar. Ella asiente, todavía evitando encontrarse con mi mirada. Charles me acompaña hasta la puerta, todavía abrazando a Elena por la cintura. Que tengas una buena noche, digo al irme, y siento su mirada quemándome un agujero entre los omóplatos. La casa de Bob huele a polvo y soledad. Arrojo mi bolso en el vestíbulo y voy a la sala. Todo está como si el dueño acabara de salir y estuviera a punto de regresar. Un libro a medio leer en el brazo del sillón, anteojos sobre la mesa de café, un sombrero de vaquero en el perchero. Abro la carpeta que me dio Bob y comienzo a disponer los materiales en la pared, creando un mapa de desapariciones. La mayoría de los desaparecidos son mexicanos y guatemaltecos que trabajaban en construcciones sin documentos. Los dos últimos, los hermanos Ramírez, desaparecieron hace 3 semanas de la obra del nuevo centro comercial de Weber. Los informes policiales son superficiales y formales. Se interrogó a los capataces, no hay testimonios, no se encontraron documentos, se presume que los sujetos abandonaron voluntariamente el lugar de trabajo. Pero Bob añadió sus propias notas. Ramírez 1 enviaba dinero a su madre cada semana. Última transferencia un día antes de la desaparición. Ramírez 2 salía con una chica local, Lucy Partridge. Extraño para personas que planeaban escape. Noto que casi todos los puntos en el mapa son propiedades pertenecientes a la empresa de Weber. ¿Coincidencia? Lo dudo. La madrugada me encuentra en la obra del nuevo rascacielos de Weber, un monstruo de 40 pisos destinado a llevar a Mill Creek al siglo XXI, según proclama el cartel publicitario. Visto jeans gastados y una camisa descolorida, atuendo apropiado para un trabajador. El guardia en la entrada me mira con sospecha. ¿Qué quieres? Busco trabajo, respondo. Escuché que están contratando gente. Escuchaste mal, corta secamente, personal completo. Finjo decepción, pero no me voy. En cambio, me apoyo contra la valla y enciendo un cigarrillo, continuando mi observación. Pronto llega una camioneta cerrada sin identificación. Las puertas traseras se abren y de ellas salen 10 o 12 hombres, todos de apariencia latinoamericana. Los recibe un capataz de aspecto sombrío que les ordena formarse en línea para revisión. Teléfonos, ordena, y los trabajadores entregan obedientemente sus móviles, que el capataz coloca en un contenedor de plástico. A lo largo de la línea se pasean 2 guardias con porras sospechosamente similares a las policiales. Uno tiene una funda en el cinturón, seguridad para simples constructores, hago una nota mental. Cuando los trabajadores se dispersan a sus puestos, me acerco nuevamente a la entrada. Esta vez me recibe el mismo capataz, un hombre fornido con cuello de luchador. Todavía aquí, tan mal están las cosas, no hay a dónde ir.
dice, examinándome de pies a cabeza. Sí, señor, respondo con un tono de desesperación. Estoy dispuesto a cualquier trabajo, incluso el más pesado. Ven al final del turno, dice, tras una pausa, tal vez haya algo para ti. Gracias, señor. Harrison responde, solo Harrison. Asiento y me alejo, sintiendo su mirada evaluadora. Algo en su manera de comportarse me recuerda a los mercenarios con los que trabajé en su momento, agresividad oculta y constante alerta. Por la noche entro en el Alce Borracho, el único bar en el pueblo que no pertenece a la empresa de Weber. Un viejo local con mesas de madera, arañadas con iniciales y fechas, y fotografías de pescadores locales con truchas de trofeo en las paredes. En la barra noto una figura familiar, Marcus Baker, mi antiguo amigo, que una vez jugó conmigo y Charlie en el mismo equipo de béisbol. Ahora se ha engordado notablemente y su pelo antes pelirrojo ha comenzado a encanecer. Caramba, dice al verme, si no es el mismísimo Mateo Ramírez resucitado de entre los muertos. Estrecho su mano extendida a través de la barra. Y hola, Marcus. Te ves condenadamente bien para ser un cadáver, sonríe con malicia. Aunque algo maltratado, debo admitir, compadre, cuéntame dónde has estado. La vida no ha sido fácil, respondo con una sonrisa torcida. ¿Cerveza? Pregunta y sin esperar respuesta sirve un vaso de Budweiser, invita a la casa, el regreso del hijo pródigo y todo eso. Asiento agradecido y doy un sorbo. La cerveza está fría y sabe a lúpulo, exactamente como la que bebíamos con Marcus después de los entrenamientos. ¿Ya sabes lo de Bob? ¿Lo visitaste? Pregunta bajando la voz. Lo sé, estuve allí. Está mal, respondo honestamente, pero se mantiene firme. Marcus asiente. Una verdadera lástima por el viejo, uno de los pocos hombres decentes en este pueblo. ¿Y qué pasa con el pueblo? Pregunto observando el bar medio vacío. Parece que no ha cambiado. Marcus se inclina hacia mí a través de la barra. No ha cambiado por fuera, amigo, pero por dentro, sacude la cabeza. Desde que Charles tomó el control del negocio de la construcción, todo cambió. Compró todas las deudas, construyó un nuevo centro comercial, patrocina eventos de caridad. La mitad del pueblo lo adora, la otra mitad le teme. ¿Y en qué lado estás tú? Yo soy un pez pequeño, se encoge de hombros. Quería abrir mi propio bar, pero no pude obtener un crédito. Todos los bancos del pueblo bailan al ritmo de Weber. Así que aquí estoy, sirviendo cerveza y manteniendo los oídos bien abiertos. Bob mencionó las desapariciones de trabajadores, digo con cautela. Marcus se pone muy serio. De eso es mejor no hablar en voz alta, Matt. Las paredes tienen oídos. Asiento, entendiendo que he tocado un nervio. ¿Y Elena? Pregunto cambiando de tema. Bob dijo que trabaja para Charles. Contadora principal, asiente Marcus. Hace todo el trabajo sucio, si sabes a qué me refiero. No lo sé, pero pretendo que sí. Marcus continúa. Francamente, muchos se sorprendieron cuando ella y Charlie anunciaron su compromiso. Después de tu desaparición, ella no era la misma. Luego comenzó a trabajar para él y después, bueno, ya conoces a Charlie. Sabe ser encantador cuando quiere, y siempre estuvo interesado en ella. Lo sé, hace tiempo, Charles fue mi mejor amigo. Juntos volábamos cometas, juntos fumábamos los primeros cigarrillos detrás de la escuela, juntos rompíamos corazones a las chicas. Pero también recuerdo a otro Charlie, el que no sabía perder y nunca perdonaba las ofensas. El que me odió cuando Elena me eligió a mí y no a él. La puerta cruje y al bar entra un grupo de hombres robustos. Entre ellos reconozco a Harrison, el capataz de la obra. Se sientan en una mesa alejada, pero de vez en cuando miran en mi dirección. Hablan entre ellos, se ríen. Los guardaespaldas de Charlie, susurra Marcus, oficialmente jefes de seguridad en las obras, pero todos saben que también hacen otras cosas. ¿Cómo qué? Cobran deudas, intimidan a la competencia.
asuntos habituales para un pueblo pequeño con grandes ambiciones. Asiento y termino mi cerveza. Marcus sonríe con complicidad. Sal por la puerta trasera, aconseja, y ten cuidado, Matt, has vuelto en tiempos turbulentos, ya les estás estorbando a todos aquí. Aprovecho su consejo y salgo por la cocina. El aire nocturno es fresco y huele a tormenta que se acerca. Escucho cómo, a mis espaldas, se abre y cierra nuevamente la puerta del bar. Alguien ha salido tras de mí. Acelero el paso, pero no demasiado, no quiero mostrar que he notado que me siguen. En la calle vacía veo el reflejo en el escaparate de una tienda. Una camioneta negra se mueve lentamente a varios metros detrás de mí, con las luces apagadas. Doblo la esquina y el vehículo también gira. La casa de Bob está muy cerca, pero no quiero llevar a mis seguidores directamente allí. En su lugar, cambio bruscamente de dirección y me dirijo hacia la fábrica abandonada en las afueras. Si quieren hablar, mejor hacerlo allí donde no hay testigos. Ni para ellos ni para mí. La luz de la mañana revela despiadadamente mis cicatrices mientras examino mi reflejo en el espejo empañado del baño. Durante 6 años fui un fantasma. Ahora intento volver a ser una persona, para una hija de 16 años que me mira como a un extraño, para una esposa que se prepara para casarse con mi antiguo mejor amigo, y para un sheriff moribundo que me confió su último caso. Pero, ¿cómo volver a ser el Mateo Ramírez de antes si yo mismo? La escuela de Mill Creek, un edificio de ladrillo de 2 pisos, rodeado de viejos arces, no ha cambiado desde que yo mismo me sentaba en sus pupitres. Estacioné la camioneta al otro lado de la calle y espero a que suene el último timbre. Por dentro, todo se retuerce de tensión nerviosa. ¿Qué le diré a mi propia hija? ¿Cómo explicaré 6 años de ausencia? Las puertas de la escuela se abren y de ellas sale un ruidoso flujo de adolescentes. Noto a Sara inmediatamente, es más alta que la mayoría de las chicas, se mantiene erguida como una bailarina. La mochila cuelga descuidadamente sobre su hombro, en sus manos lleva algunos cuadernos. Salgo del auto y me dirijo hacia ella. Ella me ve y por un momento se queda inmóvil, pero luego continúa caminando como si no me viera. La alcanzo y camino a su lado, manteniendo la distancia. Hola Sara, no pudimos hablar aquel día, le digo, sintiéndome increíblemente tonto. No responde, su perfil es una copia exacta de Elena y esa similitud me encoge el corazón. No estás vestida para este clima, intento de nuevo. En serio, pronuncia por primera vez sin mirarme. Desapareces durante 6 años y luego hablas del clima. Los siguientes minutos caminamos en silencio. Pero ya no es ese silencio hostil que había al principio. ¿Todavía te gusta el helado de fresa?, pregunto. Levanta las cejas sorprendida. ¿De verdad lo recuerdas? Soy tu padre, respondo simplemente. Sé que a los 6 años le temías a la aspiradora porque pensabas que podría succionar tus dedos y que tenías un mono de peluche favorito llamado Charlie. Chucky me corrige, se llamaba Chucky. Cierto, Chucky, sonrío, con una oreja arrancada que tu madre cosió 2 veces. Casi físicamente siento cómo se derrite el hielo entre nosotros. Pero entonces, junto a la escuela se detiene un reluciente Cadillac negro y de él sale Charles. El traje perfecto ha sido reemplazado por una chaqueta deportiva y pantalones, pero sigue viéndose impecable. Sara la llama, olvidaste, hoy tienes entrenamiento de natación. La expresión de Sara cambia inmediatamente. La apertura es reemplazada por algo parecido al orgullo y la presunción. El tío Charles paga todas mis clases, me informa en un tono que parece querer herirme. Charles se acerca, sonriendo, pero sus ojos permanecen fríos. Mateo asiente. Espero que no te importe que me lleve a Sara. Tiene entrenamientos importantes antes del campeonato estatal. Nuestra niña es toda una campeona. Abraza a Sara por los hombros con un gesto posesivo, mirándome directamente a los ojos con una apenas perceptible sonrisa burlona.
Por supuesto que no me importa, respondo, tratando de sonreír a mi hija. Hablamos en otra ocasión. Pero Sara ya está subiendo al auto de Charles, demostradamente sin mirar atrás. Charles se demora un momento. Sabes, Matt, dice en voz baja, a veces lo mejor que puedes hacer por tu familia es marcharte. Tomaste la decisión correcta hace 6 años. No la arruines ahora. Observo cómo el Cadillac negro se lleva a mi hija y dentro de mí surge una ira sorda. Pero hace tiempo que aprendí a controlar tales emociones, interfieren con el pensamiento, y ahora necesito tener la cabeza clara. Lo más difícil es encontrar personas dispuestas a hablar sobre los migrantes desaparecidos. El miedo en este pueblo está en el aire. Recorrí varios bares y locales en las afueras donde suelen reunirse los trabajadores, pero solo encontré miradas desconfiadas y respuestas monosilábicas. El avance ocurrió en una taquería mexicana, La Tortilla, donde entré ya sin muchas esperanzas. Una mujer mayor que se presentó como Consuelo examinó durante mucho tiempo las fotografías de los desaparecidos que le mostré. Finalmente asintió. Este señaló a un joven con bigote elegante. Jorge, venía aquí todos los viernes, enviaba dinero a casa a través de Western Union. Se preocupaba mucho por su madre y hermanas. ¿Cuándo lo vio por última vez? Hace 2 meses, respondió bajando la voz. Dijo que trabajaba en una obra grande. Pagaban bien, pero los llevaban a algún lugar fuera del pueblo y les quitaban los teléfonos. Estaba asustado, quería irse de allí. Le dije que tuviera cuidado. Su voz se quebró y una semana después su amigo vino a decir que Jorge había desaparecido. No sabe en qué obra trabajaba exactamente. Negó con la cabeza, pero luego añadió. Pero escuché de otros que a los trabajadores los recluta un hombre llamado Harrison. Tiene una cicatriz que le cruza toda la mejilla. Harrison, el mismo capataz de la obra de Weber. Por la noche me estacioné cerca del sitio de construcción y esperé. Alrededor de las 7 llegó la misma camioneta sin identificación. Los trabajadores subieron a ella y el vehículo partió. Lo seguí manteniéndome a una distancia segura. La camioneta salió del pueblo y giró hacia un camino rural que conducía a unos viejos almacenes. Antes aquí había una fábrica de papel, pero hace unos 10 años quebró y el territorio quedó abandonado. Dejé la camioneta en la cuneta y avancé a pie, manteniéndome en la sombra de los árboles. El complejo consistía en varios edificios semiderruidos, rodeados por una valla con alambre de púas. En la entrada había 2 guardias con ametralladoras, armas demasiado serias para la seguridad habitual de un almacén. Esperando a que oscureciera, rodeé el perímetro buscando un punto débil. Años de operaciones especiales no pasaron en vano, sabía cómo volverme invisible en la oscuridad. Descubriendo un tramo donde la valla estaba ligeramente doblada, pasé por encima y me moví silenciosamente hacia el edificio principal. Una ventana sucia a nivel del suelo conducía a un sótano. Limpiando el cristal con la manga, vi lo que esperaba, y aún así quedé impactado. Una gran habitación con piso de concreto desnudo, donde yacían personas hacinadas. Hombres de diferentes edades, desde muy jóvenes hasta ancianos, dormían en colchones delgados sin ropa de cama. El aire, incluso a través del vidrio, parecía viciado por la multitud de cuerpos. Saqué el teléfono e hice varias fotos. Luego, rodeé el edificio y encontré otra ventana a través de la cual se veía algo parecido a una oficina. En la pared colgaba una pizarra blanca con un horario donde estaban programados algunos movimientos. Fotografié esto también. Cuando intentaba alejarme discretamente del almacén, escuché tras de mí el chasquido de un cerrojo. «No te muevas», ordenó una voz grave, «manos donde pueda verlas». Levanté lentamente las manos, pero en lugar de obedecer las siguientes órdenes, giré bruscamente, desarmando al guardia. Era un tipo fuerte e inmediatamente se lanzó sobre mí, apuntando con el puño a mi cara. Esquivé, intercepté su brazo y lo retorcí tras su espalda.
Silencio, susurré, presionándolo contra la pared. No quiero matarte. El guardia continuó resistiéndose, pero cuando presioné más fuerte se calmó. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté. ¿Quiénes son estas personas? Vete al diablo, exhaló. Retorcí su brazo con más fuerza. Una vez más, ¿quiénes son estas personas? Trabajadores, jadeó, los traen a las obras. ¿Estás ciego o qué? Contra su voluntad. El guardia guardó silencio y comprendí que no conseguiría nada más de él. Con un movimiento rápido lo dejé inconsciente, lo até con su propio cinturón y le tapé la boca con un pañuelo. Luego lo escondí en unos arbustos cerca de la valla. Regresando a la camioneta, sentí cómo la adrenalina gradualmente me abandonaba. El panorama se aclaraba. Weber usaba a los trabajadores como esclavos. Pero, ¿qué pasó con aquellos que intentaron escapar? La oficina de Weber Construction se ubicaba en el edificio más alto de Mill Creek, el antiguo edificio administrativo de la fábrica de papel, transformado en un moderno centro de negocios. Entré al vestíbulo, sintiendo las miradas de los guardias sobre mí. La secretaria en el mostrador de recepción, una joven rubia con maquillaje llamativo, me examinó con mirada profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ver a Elena Ramírez, dije. Qué extraño fue pronunciar el apellido de mi esposa como si fuera una extraña. ¿Tienes cita? No, pero creo que querrá recibirme. Puse mi licencia de conducir sobre el mostrador. Soy Mateo Ramírez, su esposo. Los ojos de la chica se ensancharon. Agarró apresuradamente el teléfono. Señorita Ramírez, tiene una visita. Sí, dice que es su. Me lanzó una mirada insegura. Está bien, le diré. Colgando el teléfono, señaló hacia el ascensor. Piso 12, primera puerta a la derecha. En el ascensor me arreglé la chaqueta y me alisé el cabello, mirando mi reflejo en la pared de espejo. Estaba nervioso, como un adolescente antes de su primera cita. Ridículo. La oficina de Elena resultó ser espaciosa y luminosa. Una enorme ventana daba a la plaza del pueblo. Sobre el escritorio había flores frescas y en la pared colgaban fotografías de Sara en marcos. Pero lo que más me sorprendió fue la fotografía en una mesita de esquina. Elena y yo en un muelle junto al lago. Ella tiene 20, yo 21, somos felices y no tenemos idea de lo que nos espera. Tal vez no todo esté perdido si ella conservó esta foto. Elena entró un minuto después, el mismo traje elegante, peinado cuidadoso, una verdadera mujer de negocios. Mateo pronunció, y no puedo entender por su tono si está contenta de verme o no. ¿Qué te trae por aquí? Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías tomadas la noche anterior. Esto necesita ser visto, dije. Tomó el teléfono y comenzó a revisar las imágenes. Con cada fotografía su rostro se volvía más tenso. ¿Qué es esto?, preguntó, devolviéndome el teléfono. Personas que mantienen en barracones como esclavos, respondí. Los llevan a las obras de Charles, les quitan los documentos y teléfonos, los obligan a trabajar por monedas si es que les pagan algo. Elena negó con la cabeza. Esto es imposible, yo lo sabría. Me encargo de las finanzas de la empresa, veo todos los gastos, todas las nóminas de pago. ¿Estás segura de que ves todo?, pregunté, o solo lo que Charles quiere mostrarte. Se volvió hacia la ventana. Solo estás celoso, Mateo. Charles nos ha ayudado todos estos años mientras no estabas. Estuvo junto a Sara cuando lloraba por las noches, preguntando dónde estaba su padre, y ahora vienes y lo cubres de lodo. Recapacita. Sus palabras dolieron más que cualquier puñetazo, pero no podía permitirme retroceder. Escucha, Eli, sé que les causé dolor y merezco tu odio, pero ahora no se trata de mí. Esta gente realmente está desapareciendo. Algunos de ellos, al parecer, están muriendo, y Charles está involucrado de alguna manera. No conoces a Charles, respondió bruscamente. Ha cambiado desde que te fuiste. Trabajó duro, construyó este negocio desde cero.
Donó a obras de caridad, patrocinó la escuela, ayudó a papá con las facturas médicas cuando el seguro no cubría el tratamiento. Quizás por eso a Bob le resulta tan difícil creer que su sobrino está involucrado en algo turbio, observé. Pero hasta ahora las pruebas apuntan directamente a él. Elena volvió a negar con la cabeza, pero noté una sombra de duda en sus ojos. Revisa las cuentas, pedí. Las relacionadas con estos proyectos, le entregué una lista de direcciones donde habían desaparecido personas. Solo mira si hay algo inusual. No puedo espiar a mi prometido, objetó, pero tomó la lista. No a tu prometido, a tu jefe, son cosas diferentes, Eli. Dobló la hoja y la guardó en su bolsillo. Está bien, solo echaré un vistazo, dijo, pero mantente alejado de Charles. Mateo es un hombre influyente en este pueblo, puede hacer tu vida insoportable. Sonreí. Créeme, mi vida ya ha sido bastante insoportable estos últimos 6 años. Inmediatamente sentí que algo andaba mal al acercarme a la casa de Bob. Una camioneta negra, igual a la que me seguía la noche anterior, pasó lentamente cuando yo giraba hacia el camino de entrada. La puerta no había sido forzada, pero estaba seguro de haberla cerrado con 2 vueltas de llave y ahora la cerradura estaba abierta. Entrando cautelosamente, noté las señales. Alguien había hurgado en los papeles de Bob, esparciéndolos sobre la mesa, y había registrado los cajones de la cómoda en el dormitorio. Pero lo peor fue el espejo en el baño. En él, con lápiz labial o algo similar, estaba escrito: «Lárgate mientras puedas». Revisé metódicamente las demás habitaciones. Nada había desaparecido, pero la sensación de invasión a la privacidad era repugnante, como si alguien, a través de la casa, se hubiera metido bajo tu piel. Por la noche me dirigí a otro bar en las afueras del pueblo, esperando encontrar más testigos. El lugar era rancio y vacío, solo el cantinero limpiaba vasos y una pareja en una mesa alejada bebía cerveza. Pedí whisky y comencé a hacer las mismas preguntas que antes. El cantinero no era conversador, pero en algún momento su mirada se dirigió hacia la puerta a mis espaldas y entendí que era hora de irme. Afuera ya había oscurecido. Me dirigí hacia la camioneta, sintiendo cómo me seguían 2 hombres. Uno de ellos, un gigantón con cuello de toro, el otro flaco, pero con ese aire particular de alguien que sabe dónde golpear para que duela más. Fingí no notarlos, pero en lugar de subir al vehículo, pasé de largo, girando hacia un estrecho pasaje entre edificios. Justo lo que ellos querían, un lugar oscuro y desierto. Fingí darme cuenta de su presencia solo entonces y aceleré el paso como en pánico. Esto los animó. Se lanzaron tras de mí y cuando llegamos al lugar más oscuro del callejón, el grandote me llamó. Ramírez, espera un momento. Me di vuelta simulando temor. ¿Quiénes son ustedes que quieren? Harrison te manda saludos, dijo el flaco, y en su mano brilló un cuchillo. Dice que eres demasiado curioso. Muchachos, solo busco trabajo, retrocedí, pretendiendo no notar cómo el grandote me rodeaba por detrás. Trabajo busca, se rió el flaco. Ahora te vamos a dar trabajo, en el hospital vas a estar acostadito. Se abalanzó sobre mí con el cuchillo, pero yo estaba preparado. Esquivando el golpe, intercepté su mano y le torcí la muñeca hasta que crujió. El cuchillo cayó al asfalto con un tintineo. El flaco aulló, pero inmediatamente recibió un rodillazo en el plexo solar y se desplomó, jadeando por aire. El grandote resultó ser más ágil de lo que esperaba. Logró alcanzarme con un potente golpe en el hombro. El dolor atravesó todo mi cuerpo, pero me giré y respondí con una serie de golpes rápidos, en la garganta, en la ingle, en la rodilla. Cayó como un árbol talado. Me agaché junto a él, apretando su garganta. ¿Quién los envió? Pregunté, solo la verdad. Harrison jadeó, dijo que te diera una lección. ¿Por qué? No sé, dijo que estás metiendo la nariz donde no debes. Aflojé el agarre y él aspiró aire ansiosamente.
Dile a Harrison que la próxima vez tendrá que venir él mismo y que se prepare para una conversación seria. Los dejé en el callejón y me alejé rápidamente. Sentía por instinto que la investigación comenzaba a dar resultados, y eso significa que el peligro solo aumentaría. Sara estaba sentada en el borde de la cama, examinando una fotografía que encontró bajo una pila de papeles en el escritorio de su madre. En la imagen había personas durmiendo en el suelo desnudo de algún sótano. La foto era oscura y borrosa, pero incluso así se veía en qué terribles condiciones se encontraban estas personas. Dio vuelta al teléfono y vio otras imágenes. Un horario en una pizarra blanca, algunas notas, hombres que descargan de una camioneta en una obra de construcción. Sara sabía que su madre se había reunido con su padre en la oficina. Después de su visita, Elena estaba distraída, pensativa. Y por la noche, Sara vio cómo su madre revisaba algunos archivos en la computadora portátil y luego los cerraba rápidamente cuando su hija entraba en la habitación. ¿Y si papá no miente? ¿Y si el tío Charles realmente está involucrado en algo malo? No, eso no puede ser. El tío Charles es la mejor persona que conoce. Siempre estuvo ahí cuando se sentía mal. Le compraba regalos de cumpleaños, la llevaba al parque de atracciones, pagaba por sus clases de natación. No podía ser malo. Sara volvió a mirar la fotografía. Pero si todo esto es mentira, ¿por qué papá está tan seguro y por qué mamá estudia archivos secretos? Necesitaba averiguarlo por sí misma. Demostrar que papá está equivocado, que solo quiere recuperar a mamá y está difamando al tío Charles a propósito. Y la mejor manera de hacerlo es comprobar personalmente. Sara sacó del cajón del escritorio una tarjeta llave que Charles le había dado, por si acaso, cuando le mostraba el rascacielos en construcción. Si quieres ver cómo avanza la construcción, tomar bonitas selfies, simplemente usa esta llave, le dijo entonces. Esconderá la tarjeta en su mochila. Mañana después de la escuela, cuando mamá esté en el trabajo y papá, quién sabe dónde, se infiltrará en la obra y verá todo con sus propios ojos. Y entonces sabrá exactamente quién dice la verdad. La condición de Bob había empeorado. Cuando entré en la habitación, dormía, conectado a nuevos aparatos. La enfermera advirtió que estaba muy débil y que sería mejor no molestarlo, pero los ojos del sheriff se abrieron en cuanto me senté a su lado. «Te ves horrible», dijo con voz ronca. «Tú tampoco estás listo para un concurso de belleza», sonreí, repitiendo nuestra primera frase. Intentó sonreír, pero en lugar de eso tosió. Lo ayudé a incorporarse y acerqué a sus labios un vaso con agua. «¿Encontraste algo?», afirmó, recostándose en las almohadas. Le conté todo, sobre el barracón donde mantienen a las personas, sobre el ataque, sobre la extraña contabilidad de la empresa que Elena prometió revisar. Bob escuchó sin interrumpir. Sus ojos hundidos parecían aún más brillantes contra su piel pálida. «Siempre sentí que algo no andaba bien con el muchacho», dijo cuando terminé. «Todo le salía demasiado bien, pero nunca pensé». Se calló mirando al techo. «¿Qué pasó hace un año?», pregunté. «¿Sospechabas algo sobre Charles incluso antes de que yo llegara?». Bob asintió. «Un trabajador mexicano vino a la comisaría. Dijo que en la obra de Weber pasaba algo malo. Habló del barracón, de las palizas, de los documentos retenidos. Le cité para el día siguiente para registrar su testimonio oficialmente, pero no vino». Bob tragó saliva y una semana después recibí los resultados de mis análisis. «¿Crees que Charles...?» «Creo que eliminó al testigo», dijo firmemente Bob, «y desde entonces he estado buscando pruebas, pero la enfermedad abrió las manos impotente. No es el cáncer lo que me está matando, Mateo. Me está matando la idea de que crié a un monstruo y no lo noté». Guardé silencio, sin saber cómo consolar a este hombre fuerte, destrozado no tanto por la enfermedad como por la conciencia de su propia ceguera.
Bob de repente se estiró hacia la mesita de noche y sacó de ella una gastada caja de cuero. He conseguido para ti un nombramiento temporal como ayudante de sheriff, dijo, abriendo la caja. Dentro había una placa y una pistola de servicio. Ahora puedes actuar oficialmente. Tomé la placa sintiendo su peso en mi palma. Es una gran responsabilidad, Bobby. Lo sé, hijo, respondió, pero siempre creí que podrías manejarla, a pesar de nuestras diferencias. Cuando me iba, Bob de repente me llamó. Mateo. Me volví, me miraba con una nueva claridad en su mirada. Siempre estuve orgulloso de ti, dijo, y cuando desapareciste, pensé que me había equivocado contigo, pero ahora veo que tuve razón desde el principio. Asentí sin confiar en mi voz y salí de la habitación. En el pasillo me invadió una extraña mezcla de tristeza y determinación. Bob se está muriendo, pero su caso será resuelto. Me aseguraré de ello. A veces la vida se mueve como en cámara lenta, como aquella vez en Irak, cuando una bala de francotirador pasó a 1 centímetro de mi sien, vi su estela en el aire, escuché su susurro en mi cabello. Esta noche el tiempo volvió a ralentizarse hasta una claridad aterradora. El teléfono en mi mano, la voz temblorosa de mi hija. Papá, estoy en la obra de Charles. Han disparado a alguien. Vienen por mí. La llamada interrumpida. Tonos, vacío, y luego el tiempo se. Sara se apretó contra la pared, tratando de no respirar. El rayo de la linterna se deslizaba lentamente por el corredor en penumbra, iluminando nubes de polvo, trozos de cables, gotas secas de pintura en el suelo de concreto. El guardia caminaba despacio, metódicamente, como un depredador acechando a su presa. Sal, niña, llamó con falsa preocupación en la voz. Solo hablaremos. Sabes que no se permite estar en la obra fuera del horario de trabajo. Es peligroso. Sara se tapó la boca con la mano para no delatarse con un suspiro accidental. Hace apenas una hora era solo una niña curiosa tratando de probar la inocencia del tío Charles. Y ahora es una fugitiva, perseguida por hombres armados. Todo comenzó como una pequeña aventura. Infiltrarse en la obra resultó ridículamente sencillo. La tarjeta llave que Charles le había dado una vez todavía funcionaba. Sara pasó por el torniquete, asintiendo al único guardia que ni siquiera levantó la cabeza de su teléfono. Después de todo, la veían a menudo allí con Charles. Dentro del rascacielos inacabado estaba silencioso y espeluznante. Sara encendió la linterna de su teléfono y comenzó a avanzar cautelosamente por los pisos, fotografiando todo lo que parecía sospechoso. Pero en los primeros pisos no había nada inusual, una construcción normal fuera del horario de trabajo. Entonces bajó a los subterráneos. Una pesada puerta con cerradura codificada le bloqueó el paso, pero Sara conocía el código, había visto cómo Charles lo marcaba durante su última visita. La puerta se abrió con un suave zumbido y Sara se encontró en un largo pasillo con muchas puertas. Las dos primeras estaban cerradas, pero en la tercera puerta había una pequeña ventana. Sara se acercó y poniéndose de puntillas miró adentro. Lo que vio hizo que su corazón saltara un latido. Una habitación, no más grande que un aula, llena de personas durmiendo. Hombres de diferentes edades yacían en colchones delgados, algunos simplemente en el suelo, apretados unos contra otros. El aire probablemente estaba viciado, porque incluso en sueños muchos de ellos respiraban rápida y pesadamente. Sara se apartó de la ventana, sin creer lo que veían sus ojos. Papá no mentía, decía la verdad. Estas personas realmente estaban aquí encerradas como animales. Tomó varias fotografías a través de la ventana, cuidando que el flash no despertara a los durmientes. Y entonces escuchó voces provenientes de la vuelta del pasillo. Sara rápidamente se escondió detrás de un saliente de la pared. 3 hombres llevaban a un cuarto un tipo delgado con ropa de trabajo. Sus manos estaban atadas a la espalda y su rostro estaba hinchado. ¿Pensaste que podrías llamar y no lo sabríamos? Sara reconoció la voz de Harrison, el capataz de la obra.
tenemos oídos en todas partes. Tu mamita nunca sabrá dónde desapareciste para siempre, pendejo. El hombre respondió algo en español, suplicante, casi llorando. Ruega todo lo que quieras, se burló Harrison, pero has roto las reglas, y en nuestro negocio eso es inadmisible. Asintió a los otros dos guardias y comenzaron a golpear metódicamente al hombre atado. Sara se tapó la boca con la mano para no gritar. Filmaba todo con el teléfono, aunque su mano temblaba tanto que la grabación probablemente salía borrosa. La pesadilla continuó varios minutos. Finalmente, Harrison detuvo a los guardias con un gesto. Márquez quiere que esto se haga limpiamente, dijo. Llévenlo al cuarto técnico. Allí hay ruido, nadie escuchará. El hombre comenzó a suplicar de nuevo, esta vez en un inglés rudimentario. Por favor, no, tengo hijos, 3 hijos, solo quería decirle a mi esposa que estoy vivo. Harrison sonrió y sacó una pistola con silenciador. Pronto la esposa será viuda, dijo, y el trabajador rompió a llorar. Sara no podía seguir mirando. Se dio la vuelta, pero en ese momento de su garganta involuntariamente escapó un sonido, no un grito, más bien un sollozo ahogado. Pero fue suficiente. Harrison se volvió bruscamente, sus ojos se clavaron en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, preguntó bruscamente. Revisen el pasillo. Uno de los guardias se dirigió hacia Sara. Ella corrió sin prestar atención al camino. Detrás se escucharon gritos, luego un disparo, cuyo eco rebotó en las paredes de concreto. Esto la hizo correr aún más rápido. No recordaba cómo llegó a la escalera, subió, salió a los pisos ya construidos. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Sus manos temblaban cuando intentó llamar a su madre. Vamos, vamos, contesta, susurró, pero en el teléfono solo había tonos. La conexión en el edificio se cortaba. Entonces intentó llamar a su padre. Contestó casi de inmediato, como si esperara su llamada. Sara, papá, estoy en la obra de Charles. Han disparado a alguien. Vienen por mí, dijo rápidamente, sollozando. Y entonces el teléfono se apagó, la batería se descargó. Sara ahogó un grito de desesperación. Estaba sola, sin comunicación, en un enorme edificio inacabado, donde se cometían asesinatos, y la estaban cazando. Siguió subiendo, esperando llegar a la escalera de incendios en el exterior del edificio. Pero en el piso 40, Sara se dio cuenta de que se había metido en una trampa. Este nivel acababa de comenzar a construirse, solo losas de concreto desnudas, vigas de acero, andamios y un vertiginoso vacío donde deberían estar las paredes. Desde abajo se escuchaban voces. Harrison y sus hombres registraban metódicamente cada piso, subiendo cada vez más. Yo corría por las calles nocturnas como un loco, cortando camino a través de parques y patios. 2 veces casi tuve un accidente, pero no me importaba. Ante mis ojos estaba el rostro de Sara y en mis oídos resonaba su voz asustada. Al llegar a la obra, vi varios vehículos de seguridad en la entrada principal. Eran muchos más que lo habitual. Eso significa que la alarma se había activado y sabían que Sara estaba allí. No podía simplemente entrar por la entrada principal, me detendrían. Pero sabía que en cada obra hay puntos débiles en la seguridad. Rodeando el terreno, encontré una sección de la valla parcialmente oculta por arbustos. Parte del alambre había sido doblado por alguien, posiblemente un vagabundo buscando refugio. Amplié la abertura y me deslicé a través de ella. Dentro estaba oscuro, pero la luna daba suficiente luz para orientarse. Me movía entre pilas de materiales de construcción, tratando de mantenerme en la sombra. En la entrada de servicio al edificio había un guardia, pero miraba en dirección opuesta, fumando un cigarrillo. Me acerqué sigilosamente por detrás y con un solo movimiento le tapé la boca, cortándole el aire. Tras unos segundos se desplomó en mis brazos. Lo arrastré a la sombra, le quité la pistola y la radio. De la radio venían voces. Víctor, reporta la situación en la entrada oeste.
Entrada oeste despejada, respondí imitando una voz ronca. Bien, la chica está en los pisos superiores. Harrison lidera el grupo, ya están en el 38. Todas las salidas están bloqueadas. Entré al edificio por la entrada de servicio. Adentro estaba silencioso, solo zumbaban los generadores en algún lugar del sótano. Me movía sin hacer ruido, utilizando habilidades que esperaba no tener que aplicar nunca más. En el camino me encontré con otros 2 guardias. Al primero lo dejé inconsciente acercándome por detrás, el segundo alcanzó a darse vuelta, pero no estaba preparado para mi velocidad. Un golpe en el plexo solar, luego en la sien y cayó al suelo de concreto. Subía por la escalera, saltando los escalones de 2 en 2. En el piso 39 escuché voces, alguien bajaba del piso superior. Me presioné contra la pared, listo para atacar. Está acorralada, llegó desde arriba. Harrison dijo que cubriéramos abajo por si intenta saltar a los andamios. 2 hombres pasaron junto a mí sin verme en la oscuridad. Les di tiempo para alejarse, luego subí al piso 40. El enorme espacio estaba inundado de luz lunar que entraba por las paredes inexistentes. El viento silbaba entre las vigas, creando una melodía espeluznante. Vi a Sara casi de inmediato. Estaba de pie al borde, donde debería haber una pared rodeada por 3 hombres. Uno de ellos era Harrison, su pistola apuntaba a mi hija. Vamos, niña, decía, solo dame el teléfono y tal vez decidamos que no viste nada. Ya envié todas las fotos a mi padre, fanfarroneaba Sara, aunque yo sabía que su teléfono se había descargado. Es ex fuerzas especiales, ya viene hacia aquí. Harrison se rió. Tu papito, fuerzas especiales, ese vagabundo que rondaba la obra, ni siquiera pasará al guardia. Te sorprenderías, dije, saliendo de las sombras. Los 3 se volvieron bruscamente. El rostro de Harrison se contorsionó de furia. Ramírez, qué demonios, agárrenlo. 2 guardias se lanzaron sobre mí. El primero recibió un golpe en la garganta, el segundo en la rodilla. Me movía como un mecanismo, perfeccionado por años de entrenamiento y combates reales. No tenían ninguna posibilidad. Harrison disparó, la bala silbó a 1 centímetro de mi oreja. Me lancé tras una viga de acero. Sara gritó. ¡Y papá! Agáchate, Sara, grité asomándome desde mi refugio. Harrison agarró a Sara, usándola como escudo. La pistola se apoyó en su sien. Suelta el arma, Ramírez, o juro que apretaré el gatillo. Lentamente dejé la pistola, levanté las manos. Suéltala, Harrison. No, amigo, sabía que podías causar problemas, pero no esperaba esto. Fuerzas especiales, resopló. El señor Weber estará decepcionado, tanto que se esforzó por tu esposa e hija, y tú lo arruinaste todo. Uno de los guardias, que había dejado inconsciente, comenzaba a recuperarse. Extendió la mano hacia una pistola que yacía cerca. Sara, viéndolo, de repente se zafó del aflojado agarre de Harrison y empujó con todas sus fuerzas una viga de construcción cercana. La viga cayó con estruendo, aplastando la mano del guardia. Este aulló de dolor. Aprovechando la confusión, me lancé sobre Harrison. Rodamos por el suelo, trabados en una lucha mortal. Era fuerte y experimentado, claramente exmilitar, pero yo era más rápido y estaba más enfurecido. En un momento rodó, quedando encima, y levantó el puño para golpear, pero antes de que pudiera bajarlo, Sara lo golpeó en la cabeza con un trozo de metal. Harrison se desplomó. Papá, Sara corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. ¿Estás bien? Ahora sí, respondí, abrazando sus hombros temblorosos. Tenemos que salir de aquí, pronto vendrán otros. Nos dirigimos hacia el ascensor de servicio en la esquina lejana del piso. Por el camino recogí la pistola. Este ascensor lleva directamente al sótano, dijo Sara. Vi el plano del edificio. Ahí es exactamente donde necesitamos ir, asentí. Debo ver personalmente a quién mantienen allí. El ascensor, crujiendo y traqueteando, nos llevó hacia abajo.
Sara se apretó contra mí, todavía temblando por lo vivido. Vi cómo dispararon a un hombre, susurró, solo quería llamar a su familia. La abracé más fuerte. Lo sé, cariño, pero ahora tenemos pruebas, los detendremos. El ascensor se detuvo en el sótano. La puerta se abrió y miré afuera, comprobando si había guardias. Estaba silencioso, todos, aparentemente, participaban en la búsqueda de Sara arriba. Recorrimos el pasillo y nos detuvimos ante la misma puerta a través de la cual Sara había visto a los hombres durmiendo. La abrí cuidadosamente con la llave robada al guardia. Dentro, decenas de ojos asustados nos miraron. Hombres de diferentes edades, demacrados, con moretones y rasguños, nos observaban con miedo y esperanza. Vinimos a ayudar, dije en español, pero debemos actuar rápido. Elena Ramírez siempre había sido una buena contadora, atenta, meticulosa, notando cada inexactitud e incongruencia. Esta cualidad la hizo indispensable en la empresa de Weber y es precisamente esto lo que ahora podría costarle la vida. Estaba sentada frente a la computadora, revisando archivos que no debería conocer. Archivos protegidos por contraseñas complejas que solo pudo descifrar porque conocía demasiado bien los hábitos de Charles. Lo que descubrió hizo que su estómago se contrajera de horror. Doble contabilidad, una oficial para el servicio de impuestos, otra real, mostrando los verdaderos ingresos y gastos. En la real había extrañas transferencias a cuentas offshore, vinculadas precisamente con aquellos proyectos donde desaparecían trabajadores. Pero lo más aterrador eran los registros de equipamiento especial importado de países del tercer mundo. Las sumas eran enormes, el método de entrega a través de empresas fantasma e intermediarios, y ningún rastro de este equipamiento en los informes oficiales. Elena llevaba suficiente tiempo en el negocio de la construcción para entender, ningún equipamiento puede costar tanto dinero y no reflejarse en los activos de la empresa. Se trataba de otra cosa, de algo que no se puede poner en balance. De personas. Se cubrió la boca con la mano, conteniendo las náuseas. Charles, el hombre con quien planeaba unir su vida, traficaba con personas, las usaba como esclavos en sus obras, y según los informes de Harrison, despiadadamente eliminaba a quienes intentaban escapar. Elena comenzó a copiar archivos en una memoria USB. Sus dedos temblaban, pero se obligaba a actuar metódicamente. Todo debía ser copiado, todas las pruebas. La puerta de la oficina se abrió y ella se sobresaltó. En el umbral estaba Charles, impecable como siempre, en un traje azul oscuro que ella le había regalado para su cumpleaños. Sonreía, pero sus ojos permanecían fríos estudiándola. ¿Trabajando hasta tarde, querida?, preguntó entrando en la oficina. Elena rápidamente cerró la ventana con los archivos, pero no alcanzó a sacar la memoria USB. Sí, quería terminar el informe trimestral, respondió, tratando de que su voz sonara normal. Charles se acercó más, su mirada cayó sobre el monitor, luego sobre la memoria USB. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el dispositivo. Solo una copia de seguridad, respondió Elena. Ya sabes cómo temo perder datos. Charles se inclinó hacia el monitor y con un movimiento rápido restauró la ventana cerrada. Su rostro se congeló cuando vio los archivos abiertos. Estás hurgando demasiado en cosas que no te conciernen, querida, dijo en voz baja. Elena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Pero años de trabajo con clientes difíciles le habían enseñado a ocultar el miedo. Solo quería entender mejor tu negocio, dijo con entusiasmo fingido. Pronto seré tu esposa. Debería conocer todos los aspectos del negocio al que has dedicado tu vida. Charles la miró con una larga mirada evaluadora. Luego su rostro se suavizó y sonrió. Por supuesto, querida, tu deseo de entenderme mejor es uno de esos rasgos que adoro en ti.
Le acarició el cabello con un gesto que antes le parecía tierno, pero ahora solo provocaba repulsión. Pero algunos aspectos del negocio, digamos, requieren cierta flexibilidad en los principios morales. No todos pueden manejarlo. Entiendo, asintió Elena, esforzándose por parecer ingenua y enamorada. Los negocios son negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Charles se rió. Por eso te amo, Elena, siempre has sido una mujer práctica. Se inclinó y la besó en la frente. Elena reprimió el deseo de apartarse. No te quedes hasta muy tarde, dijo, enviaré un coche para llevarte a casa. Gracias, pero no es necesario, sonrió ella, iré por mi cuenta. Insisto, su tono no admitía objeciones, a esta hora no es seguro andar sola. Cuando salió, Elena permaneció inmóvil unos minutos, luchando contra el pánico. Luego sacó su teléfono y escribió un mensaje a Mateo: nos encontramos en el puente viejo, urgente, tengo pruebas. La casa abandonada en las afueras del pueblo alguna vez perteneció a un guardabosques, pero después de su muerte quedó vacía. El espeso bosque alrededor la hacía un escondite ideal. Estaba sentado frente a Sara, limpiando con antiséptico un rasguño en su mejilla. Ella hacía muecas, pero no se apartaba. A la luz de la lámpara de queroseno que encontré en el cobertizo, su rostro parecía pálido y demacrado, pero en sus ojos ardía una determinación que antes no había visto. ¿Por qué fuiste sola a la obra?, pregunté, cubriendo el rasguño con una tirita. Bajó los ojos. Quería probar que estabas equivocado respecto al tío Charles, que es bueno. ¿Y qué entendiste? Que es un monstruo, susurró. Todos estos años fue tan amable conmigo. Me ayudaba con las tareas, me llevaba a los entrenamientos de natación, me daba regalos, y en realidad. Su voz se quebró. Dejé el botiquín y me senté a su lado, sin atreverme a abrazarla, pero Sara se apretó contra mí por sí misma. ¿Cómo pudo, papá? ¿Cómo puede una persona ser tan falsa? Las personas son más complejas de lo que parecen, respondí. A veces los actos más monstruosos los cometen quienes saben ser encantadores y bondadosos, y quienes parecen rudos y distantes pueden resultar ser los más leales. Levantó la mirada hacia mí. Como tú te fuiste, pero volviste cuando te necesitábamos. Negué con la cabeza. No debí irme, Sara, fue un error, pero era necesario para protegerlas. ¿Por qué?, preguntó, y por primera vez en su voz no había acusación, solo deseo de entender. ¿Qué pasó hace 6 años? Respiré hondo, preparándome para la conversación que había postergado demasiado tiempo, pero en ese momento el teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje de Elena. Tu madre, dije levantándome, encontró algo importante. Tenemos que encontrarnos. Iré contigo, dijo Sara inmediatamente. Demasiado peligroso, mejor quédate aquí. No, ella también se puso de pie. No me esconderé mientras ustedes arriesgan sus vidas. Ya no soy una niña, papá. Miré su rostro decidido y entendí que tenía razón. En un día había madurado más que en todos los años anteriores. Está bien, asentí, pero debes quedarte en el auto y en caso de peligro irte inmediatamente. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo, y luego, tras una pausa, añadió, pero tú debes prometer que volverás y no nos abandonarás más, sin falta. Me llevé la mano a la funda y saqué una pistola de repuesto. ¿Sabes usarla? Sara negó con la cabeza. Entonces escucha con atención, le mostré cómo amartillar, cómo quitar el seguro, cómo apuntar. Úsala solo en caso extremo, y nunca apuntes a una persona si no estás dispuesta a disparar. Asintió aceptando cuidadosamente el arma. En ese momento, en su mirada había tanta confianza que se me encogió el corazón. Solo te retrasaré, maldita sea, dijo de repente, sálvalos, papá. Era la primera vez en 6 años que me llamaba papá sin burla, sino con ternura. La abracé, tratando de no mostrar cuánto significaba esto para mí.
Volveré sin falta, prometí, y entonces hablaremos de todo. El viejo puente fuera del pueblo era un lugar especial para Elena y para mí. Desde adolescentes veníamos aquí, nos sentábamos con las piernas colgando sobre el agua y soñábamos con el futuro. Fue aquí donde le propuse matrimonio. Fue aquí donde decidimos llamar Sara a nuestra hija. Llegué primero y esperaba, apoyado en la barandilla. El puente había sido abandonado hace muchos años, cuando construyeron una nueva carretera de circunvalación. Ahora raramente alguien venía por aquí. Los faros del auto de Elena aparecieron a lo lejos y me enderecé. Estacionó junto a mi camioneta y se acercó rápidamente, mirando alrededor. ¿Estás solo?, preguntó. Sara está en el auto, respondí. Vio cómo la gente de Charles mató a un trabajador en la obra. Apenas logré sacarla. El rostro de Elena se deformó de horror. Dios mío, Sara está bien. Físicamente sí, moralmente necesitará tiempo. Elena sacó de su bolso una carpeta y una memoria USB. Aquí, dijo, entregándomelas, todo lo que encontré. Doble contabilidad, cuentas offshore, importación de equipamiento especial de países del tercer mundo. Sonrió amargamente. Sabes, siempre supe que algo no andaba bien con su negocio, pero no quería ver la verdad. Cerraba los ojos ante las inconsistencias en los informes, ante gastos extraños sin documentos, ante personas que venían a su oficina en medio de la noche. No es tu culpa, Ellie, puse mi mano en su hombro. Charles sabe manipular a las personas. Negó con la cabeza. Debí entenderlo antes. Soy contadora, maldita sea, mi trabajo es notar estas cosas. Su voz tembló, pero fue tan amable con nosotras. Después de tu desaparición, estuvo ahí cuando lloraba por las noches. Ayudaba con Sara cuando pasaba por una difícil etapa adolescente. Pagaba sus entrenamientos, excursiones escolares. Pensé que simplemente era una buena persona. Se preocupaba por ustedes, dije, a su manera, pero eso no cambia lo que les hizo a otras personas. Elena asintió. Esta mañana planea trasladar a todos los trabajadores a un nuevo sitio, dijo. Escuché su conversación con Harrison. Charles siente la amenaza de ser descubierto y quiere borrar las huellas. Debemos actuar esta noche, dije, revisando los documentos. Estos papeles y el testimonio de Sara pueden destruirlo, pero debemos hacerlo antes del amanecer. Juntos elaboramos un plan. Elena iría con el sheriff Bob para entregarle las pruebas y conseguir la intervención de la policía estatal. Yo volvería a la obra para liberar a los trabajadores cautivos. Ten cuidado, dijo Elena cuando nos preparábamos para separarnos. Esta vez volveré, prometí, sin falta. Nuestras miradas se encontraron y por un momento los años de separación parecieron desaparecer. Ella seguía siendo la misma Elena que amé desde adolescente, y yo seguía siendo el mismo Mateo que prometió estar con ella pese a todo. En ese momento, el silencio fue interrumpido por el sonido de vehículos acercándose. Los faros iluminaron el puente cegándonos. Mierda, maldije, nos encontraron, corre al auto. Elena corrió en una dirección, yo en otra. Los primeros disparos sonaron cuando me lancé tras el parapeto de piedra del puente. Las balas sacaban chispas de la piedra. Saqué la pistola y respondí. El tiroteo fue breve pero intenso. Vi cómo Elena llegó a su auto y se alejó. Uno de los jeeps perseguidores fue tras ella. Sara, grité, tratando de distinguir si mi auto estaba bien. En respuesta rugió el motor de la camioneta y arrancó, alejándose por un camino rural. Al menos mi hija estaba a salvo. Me deslicé hacia otro refugio, continuando disparando. Necesitaba ganar tiempo para que Elena y Sara pudieran escapar. Y luego me ocuparía de los restantes. Pero en ese momento algo pesado me golpeó en el hombro y el mundo a mi alrededor se sumió en la oscuridad. El dolor llega primero, un dolor agudo y pulsante en el hombro. Luego los sonidos, el crujido de la hierba, el chirrido de los grillos, el lejano sonido de un motor.
y solo después la comprensión, estoy vivo. La bala atravesó limpiamente sin dañar nada vital. Tuve suerte. Estoy tendido en una zanja junto al camino donde logré arrastrarme después del tiroteo en el puente. La ropa está empapada de sangre, pero el sangrado casi se ha detenido. ¿Cuánto tiempo? Llegando con dificultad a la casa abandonada, comprendí que Sara no estaba allí. Sobre la mesa había una nota, garabateada apresuradamente: no puedo simplemente esperar. Voy a la obra por la entrada de servicio. Ayudaré a los migrantes a evacuar cuando distraigas a los guardias. Ten cuidado, papá. Mi hija de 16 años, se había lanzado nuevamente directo a la guarida de la bestia. O he criado a una valiente temeraria, o simplemente a una loca. En cualquier caso, debía darme prisa. Antes de irme, vendé la herida toscamente, pero lo suficientemente bien para detener la sangre. El dolor se atenuó hasta convertirse en una pulsación sorda. La adrenalina me mantenía consciente. En el entrenamiento de fuerzas especiales esto se llamaba trabajar con lo que queda, cuando todo lo que te queda es pura voluntad de acción. Sabía que la entrada principal a la obra ahora estaría bien vigilada, y la de servicio también, especialmente si Sara ya había entrado por allí. Necesitaba otra ruta. Un informante con quien hablé hace unos días mencionó los túneles de alcantarillado que pasan bajo la obra. Los instalaron para el nuevo complejo, pero aún no los conectaron a la red de la ciudad. Esta ruta era sucia y arriesgada, pero la única posible. La entrada se encontraba a media milla de la obra, detrás de una vieja valla cubierta de vid. La tapa no cedió de inmediato, requirió todas mis fuerzas mover el pesado disco de metal. Dentro estaba oscuro y olía a humedad. Encendí la linterna del teléfono y comencé el descenso. El túnel era estrecho, en algunos lugares inundado. El agua llegaba hasta las rodillas, con escombros de construcción flotando en ella. Las ratas huían de la luz de la linterna. Avanzaba lentamente, orientándome por el mapa de la ciudad que había estudiado en casa de Bob. Después de media hora deambulando por el laberinto de túneles, finalmente encontré lo que buscaba: un pozo vertical con una escalera que subía. Según mis cálculos, debía salir en algún lugar del territorio de la obra. El ascenso fue tortuoso, el hombro herido respondía con destellos de dolor a cada movimiento, pero seguí subiendo escalón por escalón. Finalmente me topé con una tapa metálica. Levantándola con cuidado, vi que la salida daba a algún cuarto técnico. Escuchando y no oyendo nada sospechoso, salí cautelosamente. La habitación estaba llena de cajas y materiales de construcción. Al parecer, un almacén en el nivel inferior del edificio. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. En ese momento escuché pasos y voces. 2 guardias pasaban por allí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El jefe está alterado, decía uno. Ordenó limpiar todo antes del amanecer. Los camiones ya están en camino. ¿Y la chica?, preguntó el segundo, la que vio, ya sabes. Márquez dijo que no es problema, la encontrarán en el río dentro de un par de días. Un accidente desafortunado. Márquez, así llamaban a Charles en este negocio. La sangre me martilleó en las sienes. Una furia fría desplazó el dolor. Esperé hasta que los pasos se alejaron y salí de la habitación. Moviéndome a lo largo de la pared, rápidamente me orienté en el edificio. Necesitaba encontrar los sótanos donde mantenían a los trabajadores y luego a Sara. Vi al primer guardia en una esquina del pasillo. Estaba de espaldas a mí, ajustándose la funda. Me acerqué sigilosamente y, tapándole la boca, presioné rápidamente sobre su arteria carótida. Tras unos segundos se desplomó en mis brazos. Lo arrastré a una habitación cercana, lo até con su propio cinturón y le quité la pistola. Al segundo guardia lo encontré junto a la escalera. Logró darse vuelta, pero no alcanzó a dar la alarma. Un golpe en la mandíbula lo envió a un breve knockout. Atándolo también, continué mi búsqueda.
Según el plano del edificio que me había mostrado Sara, sabía que las habitaciones con los trabajadores cautivos estaban en el segundo nivel subterráneo. Bajé allí por una escalera de servicio, evitando las cámaras de vigilancia. En el segundo subterráneo todo estaba silencioso, demasiado silencioso. Caminé cautelosamente por el pasillo y me detuve ante la primera puerta cerrada. La cerradura era electrónica, pero cerca colgaba un hacha de incendios en una caja de vidrio. Rompiendo el vidrio, el ruido era inevitable, pero no tenía alternativa, usé el hacha para forzar la puerta. Dentro de la habitación había unas 20 personas, hombres de diferentes edades, demacrados, con ojos cautelosos. Se apiñaron en la esquina más alejada, visiblemente asustados por mi aparición. Vine a ayudar, dije en español, tenemos que salir de aquí rápido. Entre los trabajadores se encontró uno que hablaba inglés, un joven llamado Eduardo. A través de él expliqué el plan, moverse en grupos de 5 personas hacia la salida de emergencia que había visto en el plano del edificio. ¿Y después qué?, preguntó Eduardo, muchos no tienen documentos, la policía. No se preocupen por la policía, dije. Tengo un amigo en la oficina del sheriff. Lo importante es que ustedes sean testigos contra las personas que los mantuvieron cautivos. Mientras el primer grupo se preparaba para salir, forcé otras 2 puertas. En total se encontraron unas 50 personas retenidas en 3 habitaciones diferentes. Algunos estaban heridos, muchos exhaustos, pero todos estaban decididos a escapar. En una de las habitaciones encontré una mesa llena de documentos, pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de identificación. Todo lo que había sido confiscado a los trabajadores. Los recogí en una bolsa que encontré allí mismo, eran pruebas importantes. Los 2 primeros grupos ya habían salido por la ruta que les indiqué cuando de repente sonó la alarma. Alguien había descubierto la desaparición de los prisioneros o las puertas forzadas. Más rápido, grité a los que quedaban, sigan el mismo camino, no se detengan. Tenía que detener a los perseguidores. Encontrando cobertura tras una esquina del pasillo, me preparé para enfrentar a los guardias. Aparecieron un minuto después, 4, fuertemente armados. Esperé hasta que se acercaran y abrí fuego. El primero cayó de inmediato, el segundo logró saltar tras una esquina. Comenzó el tiroteo. Las balas silbaban alrededor, arrancando fragmentos de las paredes de concreto. Economizaba munición, disparando solo cuando estaba seguro de acertar. El hombro herido dolía, pero ignoraba el dolor. Finalmente, los 2 guardias restantes retrocedieron, pidiendo refuerzos por radio. Tenía poco tiempo para encontrar una nueva ruta. Subí un nivel y me encontré cara a cara con Harrison y otros 2 guardias. En sus ojos se leía la sorpresa, claramente no esperaba verme vivo. Ramírez escupió, eres un hijo de puta obstinado. ¿Dónde está mi hija?, pregunté, manteniendo la pistola apuntando a su rostro. Pronto estará contigo, sonrió con malicia, en la morgue. Se lanzó sobre mí, ignorando el arma. Disparé, pero la bala solo rozó su hombro. Nos trabamos en combate cuerpo a cuerpo, rodando por el suelo. Sus asistentes no podían disparar, temiendo herir a su jefe. Harrison era fuerte, pero yo estaba desesperado. En algún momento logré quedar encima. Asesté una serie de golpes que lo dejaron inconsciente. Volviéndome hacia los guardias restantes, me encontré con una nueva ráfaga de balas. Una de ellas me dio en el costado, no mortal, pero lo suficientemente dolorosa para arrancarme un gemido. Rodé detrás de una columna, respondiendo al fuego. El cargador estaba casi vacío. Afortunadamente, en ese momento se produjo una explosión en otro lado del edificio. Los guardias se distrajeron y aproveché el momento para acercarme. Una breve lucha y se unieron a su jefe en el suelo. Harrison ya estaba recuperando el conocimiento. Lo agarré por el cuello y lo presioné contra la pared. Por última vez, ¿dónde está mi hija? Escupió sangre y sonrió con desprecio.
Márquez la tiene arriba, en el piso 40, pero no llegarás a tiempo, Ramírez. En 5 minutos todo esto volará por los aires. El señor Weber no deja rastros. Lo golpeé una vez más, enviándolo de vuelta a la inconsciencia, y corrí hacia el ascensor de construcción. La cabina subía lentamente, demasiado lento. Sangraba por 2 heridas, ante mis ojos flotaban manchas negras. No ahora, me decía. No te desmayes, Sara te necesita. El piso 40 del rascacielos en construcción estaba abierto a todos los vientos. Sin paredes ni ventanas, solo losas de concreto, vigas de acero, andamios y un vertiginoso vacío donde deberían estar los muros. La lluvia, que había comenzado al amanecer, azotaba a través de los vanos vacíos, convirtiendo la plataforma en un lugar resbaladizo y peligroso. En el centro de esta estructura, a la luz del sol naciente, vi a Charles y Sara. Ella estaba al borde, donde debería haber una pared, con las manos atadas a la espalda. Charles la sujetaba por los hombros con un gesto que ya no parecía protector, sino amenazante. «Y aquí está nuestro héroe», dijo Charles al verme. Su voz sonaba casi despreocupada. «Honestamente, Matt, estoy impresionado. Siempre fuiste terco». «Suéltala, Charlie», dije acercándome lentamente. «Esto es entre nosotros». «Entre nosotros», se rió. «Siempre fuiste tan egocéntrico, Matt. Crees que todo gira en torno a ti. Esto es negocio, nada personal». «¿El tráfico de personas es un negocio?», pregunté, continuando mi acercamiento. «Siempre fuiste una espina en el trasero», Matt continuó como si no me oyera, «incluso cuando éramos niños. Siempre intentando ser el héroe, pero mírate ahora golpeado, sangrando, un perdedor». Tenía razón, me veía terrible. La sangre había empapado mi ropa, la cara estaba hinchada por los golpes, las piernas apenas me sostenían, pero seguí avanzando. «¿Y tú?», pregunté. «Mírate en lo que te has convertido, Charlie. Usas a las personas como herramientas, amenazas a una niña. Has traicionado todo en lo que alguna vez creímos. He creado un imperio», en su voz se filtró la rabia. «He construido lo que tú solo podías soñar, y tú que has creado, ni siquiera pudiste mantener a tu propia familia». Fue un golpe bajo, pero no me dejé provocar. «Suelta a Sara, Charlie. Tu negocio está al descubierto. La policía estatal ya viene hacia aquí». «Estás fanfarroneando», sonrió con desdén. «Elena no pudo llegar hasta el sheriff. Mis hombres la interceptaron». Por su tono entendí que realmente lo creía. Eso significa que Elena había logrado escapar de la persecución. Podría haber conseguido entregar las pruebas a Bob. «Además», continuó Charles, «en unos minutos todo el nivel inferior volará por los aires. Todas las pruebas desaparecerán, y ustedes dos», jaló a Sara por el hombro, «simplemente caerán de un rascacielos sin terminar. La trágica muerte de un padre y su hija». «No funcionará», Charlie seguía acercándome. «Los trabajadores ya están libres, lo contarán todo». En el rostro de Charles apareció una sombra de duda. Asintió al último guardia que quedaba, que se mantenía a un lado. «Sujétala», ordenó, entregándole a Sara. «Yo me ocuparé de nuestro héroe». Charles dio un paso hacia mí. En su rostro bailaba la sonrisa de un depredador. «Sabes, Matt, esperé este momento durante 6 años, desde el día en que desapareciste dejándome a Elena». Se abalanzó sobre mí con inesperada furia. Nos trabamos en una lucha mortal, rodando por el concreto mojado por la lluvia. A pesar del traje de negocios, Charles resultó ser un adversario fuerte y ágil. Aparentemente, todos estos años mantuvo su forma física no solo por imagen. Nuestra lucha se trasladó a los andamios al borde del edificio. El viento se intensificó, la estructura se balanceaba peligrosamente. Las heridas me habían debilitado, cada movimiento provocaba dolor. En algún momento Charles quedó encima, sus manos se cerraron alrededor de mi garganta. «Siempre pensaste que eras mejor que yo, Siseo. Me quitaste a Elena, me quitaste el respeto de Bob, pero ahora te mostraré quién es el verdadero hombre».
A través de la niebla de la asfixia, vi cómo Sara luchaba con el guardia. Reuniendo mis últimas fuerzas, me sacudí bruscamente, arrojando a Charles de mí. Rodó hacia el borde de los andamios, apenas logrando agarrarse de una viga. En ese momento escuché un grito. Al voltear vi cómo Sara, de alguna manera liberada de sus ataduras, empujaba un pesado carrito de construcción contra su guardia. Este salió despedido, golpeándose la cabeza contra una viga y quedó inmóvil. Pero la victoria fue breve. Charles, impulsándose con los brazos, estaba de nuevo en pie. En su mano brilló una pistola. Ambos morirán, siseó apuntando a Sara. Sin pensarlo, me lancé para interceptarlo. Se escuchó un disparo y sentí un impacto en el pecho. Pero incluso al caer, logré asestar un último golpe a Charles, directo en la mandíbula, con toda la fuerza de la desesperación. El golpe lo lanzó hacia atrás, directamente sobre una sección debilitada de los andamios. Se escuchó un crujido y parte de la estructura se derrumbó. Charles quedó colgando de una mano sobre un abismo de 40 pisos. Superando el dolor, me arrastré hasta el borde. Nuestros ojos se encontraron. En su mirada había una mezcla de miedo y odio. «Dame la mano, Charlie», dije con voz ronca, extendiendo mi palma. «Todavía no es tarde». Por un momento me pareció que aceptaría la ayuda, pero luego su rostro se torció en una mueca. «Mejor morir que deberte algo», dijo y soltó los dedos. Observé cómo su cuerpo caía, haciéndose cada vez más pequeño hasta convertirse en un punto abajo. Sara corrió hacia mí, su rostro desfigurado por el terror. «Papá», gritaba, «papá, no te mueras». Intenté sonreírle, pero la oscuridad ya se cernía desde todos lados. Lo último que recuerdo, su rostro sobre el mío, la lluvia lavando la sangre y las lejanas sirenas de los coches de policía. Techo blanco, olor a antisépticos, pitido de aparatos. Estaba en el hospital, vivo. Al girar la cabeza vi a Elena dormitando en un sillón junto a la cama. En la silla contigua estaba sentada Sara leyendo un libro. Notando que había despertado, corrió hacia mí. «Papá», sus ojos se llenaron de lágrimas, «has despertado». Elena se despertó parpadeando confusa. Cuando me vio, su rostro se iluminó de alivio. Mateo exhaló apretando mi mano. «Los médicos dijeron que tuviste suerte. La bala pasó a 1 milímetro del corazón». «¿Cuánto?». Mi voz era ronca. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?». «2 días», respondió Sara. «Perdiste mucha sangre». Intenté sentarme, pero un dolor agudo atravesó mi pecho. Elena presionó suavemente mi hombro, obligándome a acostarme. «Necesitas descansar», dijo. «Todo ha terminado, Mateo». «¿Qué pasó?», pregunté. «Los trabajadores, las pruebas». «La policía estatal arrestó a todos los cómplices de Charles», dijo Elena. «Tus trabajadores están a salvo. Los han alojado en un refugio temporal. Les otorgarán estatus de testigos mientras dura la investigación». «Y Bob lo sabe». Elena y Sara intercambiaron miradas. «No solo lo sabe», dijo Sara con una sonrisa, «está aquí». Se acercó a la puerta y la abrió. A la habitación entró Bob en silla de ruedas, conectado a un gotero. Se veía demacrado, pero sus ojos brillaban con vida. «Lo lograste, hijo», dijo, acercándose a mi cama. «Ahora puedo irme en paz». «No hables así», respondí con voz ronca. «Todavía vivirás. Ya verás, volveré a tener problemas con las herramientas como antes». Bob sonrió. «Tal vez», dijo, aunque ambos sabíamos que sus días estaban contados, «pero incluso si no, moriré feliz, sabiendo que dejo a mi hija y nieta en buenas manos». Sara se acercó y tomó mi mano. «Pero no te irás, ¿verdad, papá?». En sus ojos había esperanza. Miré a mi hija, luego a Elena, que esperaba mi respuesta con expresión indescifrable. No, dije firmemente, «si me permiten quedarme». 1 mes pasó volando. Me recuperaba de la herida, volviendo gradualmente a la vida normal. Sara y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Le contaba sobre mi vida durante estos 6 años. Ella compartía sus sueños y planes.
Elena se mantenía un poco al margen, dándonos tiempo para restablecer nuestra relación, pero yo veía que estaba contenta con nuestro acercamiento. El caso de Charles Weber se convirtió en una sensación no solo en Mill Creek, sino a nivel nacional. Los periodistas inundaron el pueblo, buscando nuevos detalles de la historia sobre el magnate de la construcción que convirtió su negocio en un imperio esclavista. La mayoría de los habitantes estaban conmocionados, algunos decepcionados, habiendo perdido trabajos e inversiones, pero muchos sentían alivio. Como me dijo un viejo mecánico, el pueblo. Hoy volví a visitar a Bob en el hospital. Los médicos habían comenzado un tratamiento experimental que daba algunas esperanzas, si no de recuperación completa, al menos de prolongar su vida. Bob estaba débil, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Estoy pensando en quedarme, dije, sentado junto a su cama. El pueblo necesita un nuevo sheriff. Bob levantó una ceja. Tú de sheriff, sonrió. Bueno, no es mala idea, no encontrarás mejor candidato. ¿Crees que me elegirán después de todo? Te elegirán, asintió Bob, especialmente después de todo. Te has convertido en un héroe, Mateo. Desenmascaraste una red criminal, salvaste vidas arriesgando la tuya. La gente necesita personas como tú, sobre todo ahora cuando el pueblo debe reconstruirse. Alguien golpeó la puerta, era Sara. Hola, abuelo, dijo, besando a Bob en la mejilla. Papá, ¿no has olvidado? Hoy tengo entrenamiento. Claro que no, me levanté. Bob, y vendré mañana. B hizo un gesto con la mano. No hagas esperar a tu hija. Cuando salimos del hospital, Elena nos esperaba en la entrada. Había cambiado su estricto traje de negocios por jeans y una blusa ligera, lo que la hacía verse más joven y de alguna manera más vulnerable. Pensé que tal vez después del entrenamiento de Sara podríamos ir a algún sitio juntos, propuso. Tenemos mucho de qué hablar. Noté que ya no llevaba el anillo de compromiso. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Con gusto, respondí. Cuando subíamos al auto, comenzó una lluvia ligera y cálida. Las gotas golpeaban suavemente el techo del vehículo, lavando el polvo, limpiando el aire. Me parecía que también lavaban los últimos vestigios del oscuro pasado de nuestro pueblo, y quizás de nuestra familia. Bienvenido a casa, Mateo, dijo Elena en voz baja cuando arrancamos. Miré a Elena, a Sara acomodada en el asiento trasero con auriculares en los oídos, al hospital donde Bob luchaba contra la enfermedad, al pueblo que se extendía en el valle. Y por primera vez en muchos años sentí que realmente había vuelto a casa. Asterisco, asterisco, asterisco. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un me gusta, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.